Saludos, bienvenidos a otra entrega de Entre Paneles. Este programa es uno un poquito distinto, pero igual les pido que me acompañen con mucha paciencia porque va a estar bien chévere. Hoy, como de costumbre, nos está acompañando Yanko Pérez, Gabriel Rodríguez y Ricardo Serrano. Saludos, chicos. Saludos. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. ¿Y tú, Yanko? Muy original. Pues muy bien, de verdad que sí. Contento de estar aquí en el micrófono de nuevo. La semana pasada estuve, pero no en el micrófono. Sí, y era bien gracioso porque Yanko no podía hablar porque lo habían operado de los cordales. Y tú lo veías haciendo muecas, tratando de decir cosas y no podía. Le dolía mucho la boca, así que... Teníamos audiencia también en vivo. Sí, teníamos audiencia en vivo también. Así que, pero sí, fue una sensación medio cómica ver a Yanko un poquito desesperado. Sí, de hecho tuvimos audiencia en vivo a Ricky también, porque Ricky estuvo en vivo acá en el estudio, así que fue bueno, se dio buena la cosa. Ya era mi propia audiencia. Bueno, esta semana estaremos revisitando un tema que es bien cercano a nosotros. Fue nuestro primer programa de Entre Paneles cuando comenzamos hace un año. Así que, wow, o sea, qué mejor forma entonces de celebrar un aniversario, sino que repensando un tema que es bien complejo y que quizás ha sido de mucha controversia dentro del mundo del cómic. En esa ocasión el tema estuvo anclado en los disturbios raciales de Ferguson y todo ese contragolpe que surgió dentro de la comunidad negra de ese estado y cómo se fue reflejando una realidad racial, si se le puede llamar así, dentro de los Estados Unidos en su totalidad. Ese evento como tal fue una muestra de lo que se vive en los Estados Unidos. Los cómics, como ya ustedes que nos escuchan saben, particularmente el género del superhéroe, prueba a ser tierra fértil para explorar estos temas, la representación racial dentro de cuán estereotipada o no pueden ser los debates. Sí se encuentran muchos de ellos anclados en estos acontecimientos sociales. En ese momento fue Ferguson. En lo que va de estos últimos meses, ya han sido varios. El más reciente y que nos ha impactado por la forma en que se dio fue el tiroteo de la iglesia evangélica en Charleston, en el sur de los Estados Unidos. Este conflicto racial, y remontándonos quizá un poquito al asuntito de cuando hablamos de Ferguson, podemos ver esos distintos conflictos plasmados en distintos cómics. En esta ocasión nos hemos centrado en una selección bastante particular y reciente. Vamos a estar quizás dialogando un poquito de Strange Fruit, que es de Mark Waid y J.D. Jones. Vamos también a mencionar a Beach Planet, que es de Kelly Sue DeConnick y Valentino De Leandro. También vamos a mencionar el Action Comics 9 de Grant Morrison, donde nos presenta al Superman, que es Super Black. Así que el título de este programa de hoy, aniversario, es Super Black, raza, héroes y superhéroes. Se fueron con esa full. Yo pensé que ese era el nombre no oficial de... No, lo he oficializado, Gabo. Así que... Pero fue bien chévere porque la idea de hacer este programa, siempre hablamos de la cuestión racial. Pero entonces Ricky hace algún tiempito nos dijo como que mira, yo creo que debemos revisitar el tema y mirarlo desde los distintos cómics que hemos estado leyendo recientemente, post-Convergence, que han tratado hasta de cierta manera de recuperar estos personajes y estas representaciones raciales dentro de cómics que en su mayoría son blancos. Obviamente hemos tenido nuestras pérdidas porque de la misma forma en que nos dieron quizás alguna mayor representación racial en algunos personajes, nos quitaron otros personajes que también representaban otros sectores de la población. Dime, Ricky. No. Estaba escuchando. Ah, gracias. Bueno, el Strange Fruit, yo creo que podemos empezar por este libro. Salió recientemente y uno de los grandes debates que surgió fue el de cuán aceptable es que una persona blanca pueda escribir sobre una vida negra.
O sobre una controversia negra. Sobre una controversia negra, pero también dentro de distintos círculos literarios se presentó esa pregunta más en el contexto de la reapropiación. ¿Tiene una persona blanca derecho para apropiarse de una historia sin pasar por una experiencia, sin tener esa experiencia en carne propia de la raza y todo ese tipo de asuntos? Y fue algo que también uno se sumergió en ese tipo de debate, porque también en abril, si no me equivoco, surgió el asunto de que tuvimos a Rachel Dolezal, que era una mujer blanca, haciéndose pasar por una mujer negra, haciéndose pasar, o sea, apropiándose de todos los discursos raciales de opresión para hacer de esa lucha una propia. Y luego pues sale Strange Fruit y vemos la misma controversia, pero en el ámbito del cómic. Ricky, cuéntanos, ¿de qué trata Strange Fruit? Strange Fruit es básicamente la historia de Superman, contada desde un punto de vista negro, ¿sabes? En vez de un marciano blanco de Krypton cayendo en el planeta Tierra, en este caso en el sur de los Estados Unidos, es un marciano negro, que obviamente pues comparte los mismos atributos físicos de Kal-El en este caso, ¿verdad? Tal parece que el cómic Hola, sí. Va a tomar el mayor... Sí. Parece que el cómic va a tomar lugar durante la época, yo creo que antes de Separate Boricua en los Estados Unidos, así que esto es como los 50, finales de los 40 en Estados Unidos. Así que la presencia de Ku Klux Klan en el cómic pues, es central a la narrativa. Pero es básicamente la historia de Superman contada a través de un personaje superhéroe negro. Entonces, las cosas que ese superhéroe va a representar para el otro lado de la sociedad que ha sido más marginado. Sí, y estamos hablando del 1927 Mississippi. Exacto, 1927. Así que antes de lo que... antes de Separate Boricua, es unequal full. Es totally unequal. Precede a Superman también, que llegó en el 39. Exacto, precede a Superman. Por lo menos en la línea de tiempo del cómic. Lo interesante es que varios autores, particularmente, yo creo que de los más que ha hablado del tema es Alex Scott, que escribió Hero para Image, y está escribiendo Wolf y Secret Avengers para Marvel en un momento dado. Él fue uno de los primeros que salió a las redes sociales cuando salió el cómic de Sin, que este tipo de tema le pertenece a autores negros. Mark Waid, que es el que escribe el cómic, es blanco, no solamente es blanco, es del sur, es de Alabama, si no me equivoco. Y entonces, pues, de ahí se empieza desarrollando la controversia que entonces ahora acompaña el cómic, y yo creo que es la razón por la cual el segundo cómic todavía no ha salido, que le están dando break a que como que los ánimos como que bajen un poquito para entonces sacar el cómic en un espacio medio safe para que venda. Pero no sé, en cuanto a eso, yo les quería preguntar eso mismo, o esa debe ser la pregunta, ¿verdad? En estos momentos, ¿sabes? Si ese tipo de narrativa le pertenece única y enteramente a las personas que han vivido las consecuencias de ese tipo de evento o de situación social. Mira, yo creo que dentro de la creación literaria, o sea, uno puede personificar distintos tipos de personajes, perdonen la redundancia, distintos tipos de personajes sin importar la raza. Yo creo que eso es parte de lo de uno ser un escritor. Por otro lado, puedo entender la preocupación de Alex Scott e incluso de Ulises Farina cuando dicen que viene una responsabilidad con escribir desde ese punto. Porque es una persona que quizás no entiende del todo las dinámicas raciales, no entiende esa opresión. Exacto. El problema vendría a suceder si esa creación literaria se convierte en algo estereotipado. Que por lo menos el cómic no da indicios, o sea, es un cómic de superhéroes como va por el momento. Así que superhéroes ya como que hasta cierto punto sugiere un estereotipo, a través del arquetipo que se usa, a través del mito que se representa, etcétera, etcétera. Yo lo que digo en cuanto a lo que, por lo menos en cuanto a lo de Alex Scott, lo de Ulises Farina, es que si tanto se están preocupando
sobre quién escribe qué y a quién le pertenece escribir sobre qué experiencias, porque entonces ellos se preocupen por escribir sobre esas experiencias. Sí, pero No sé si me dejas entender. Pero mira, Sí. ¿sabes qué? En el caso de Ulises Farina es una... O sea, él es de padres cubanos. El tipo es bien vocal en cuanto disiente, en cómo disiente respecto a la industria del cómic, en los cómics mainstream. Y muchos de sus personajes trabajan con ese tipo de cosas. Incluso, yo tuve la oportunidad de conocer a Ulises Farina, y una de las cosas que él me dijo es, yo no leo cómics de superhéroes ni cómics mainstream. Okay. Porque lo que hacen es que perpetúan estereotipos y son todos blancos, no tienen espacio para otro tipo de personas y no les interesa. Y a mí me parece algo bien interesante en ese momento. Y por eso él trabaja mucho distintas cosas indie, se ha centrado también en trabajar Judge Dredd, Mega City, o sea, y ese ha sido su ámbito. Al Scott no conozco su trabajo. Al Scott mezcla mucho sus personajes y tiene cómics que se centran, que si es en un equipo de personajes o espías o personajes extraños que salen del ojo, pues por lo menos la composición racial del equipo es variada. ¿Sabes? Hay representación, vamos a decir, equitativa hasta cierto punto de muchas culturas y de muchos colores, por decirlo así. Pero ninguno de ellos, que yo sepa hasta el momento, se han sentado a escribir un cómic que directamente como que se preocupe por atender ese tema de lo racial dentro de su contexto. En este caso, ¿verdad? El que ellos están criticando, que es el de Strange Fruit en los Estados Unidos en los 20. Tú sabes que yo en cuanto a eso me posiciono más en el lado de... A mí no me molesta que haya un cómic escrito por un autor blanco e ilustrado por un artista blanco sobre el tema. Si lo quiere trabajar de una forma, ¿verdad? Interesante, que evite el estereotipo y que diga algo interesante sobre el tema. Pero yo creo que también parte del reclamo que Ulises Farina hace viene de la posición de que qué chévere que tienes una persona blanca escribiendo sobre una vida negra, pero ¿cómo se representa la persona negra en la industria del cómic? Exacto. O sea, y no es que no quiero entrar en el tema de ser minoría, pero, o sea, es una cuestión estadística que son menos las personas negras que trabajan en la industria del cómic en representación contra las blancas. Y por ahí también viene su preocupación, o sea, el cómic como una industria que se ha formado, sí, desde una otra edad de la persona judía o de estos inmigrantes que llegaron huyendo en la Segunda Guerra Mundial, pero gente blanca. Pero eso ya entonces presenta dos planteamientos diferentes, o sea, con el mismo Strange Fruit, pero dos planteamientos diferentes. Uno sería qué acceso tienen las minorías, poniéndolo en minorías en general, estamos hablando aquí de raza, para poder tener las mismas oportunidades de escribir y que se publiquen sus cómics y que se puedan poner de la manera en que ellos piensan que deben ser representados. Esa es una. Y la otra es la cuestión de que si una persona, en cuestión de la raza, si una persona de raza blanca debe solamente limitarse a escribir sobre la raza blanca y una persona de raza negra, pues entonces se limita a escribir a raza negra, que son ya dos planteamientos diferentes. A ese segundo planteamiento yo pienso que tú tienes todo el derecho para escribir lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque al final del día todo lo que tú estás escribiendo es una representación de lo que tú ves como tú lo ves. Ahora, está el concepto de responsabilidad social también. O sea, uno debe tener éticamente una responsabilidad cuando va a escribir. Pero eso no significa, aunque te guste o no le guste a alguien, no significa que alguien puede coger y simplemente escribir de lo que le dé la gana escribir, porque para eso es. Allá quien se lo quiera publicar o quien no se lo quiera publicar, pero no podemos culpar a Wade por escribir su historia. De la misma forma también hay que ver otros dos planteamientos que serían cuánto es los recursos que tienen las minorías, por decirlo así, para llegar a estos intereses de escribir, cuáles son, cómo se les mercadea a ellos diferente en las escuelas. ¿Sabes? Hay que admitir que nosotros, como varios de nosotros que somos maestros, vemos cómo a veces se le presentan a los niños desde pequeños diferentes profesiones por género, por raza, y es algo que tenemos que tener en mente siempre, que a veces se hacen porque a veces
son costumbres y eso hay que eliminarlo. Pero de misma forma también hay que ver del lado blanco cómo a ellos se les está presentando lo que es la raza y cómo ellos se les está dejando ver para ver si ellos pueden entender. Recién hemos leído cómo en Texas han cambiado los textos de la esclavitud, de historia de la esclavitud, a verse como algo distinto. O sea, estas personas no van a salir con herramientas para poder proyectar qué es un personaje dentro, porque va a pensar que si la esclavitud hubo gente que estuvo feliz, entonces puede hacer un libro de un esclavo feliz. Es lo mismo que pasó hace poco con una autora, no me acuerdo el nombre, que hizo un libro, una historia de amor en un campamento de concentración entre una mujer judía y un soldado alemán. Y el libro fue bien mal visto por el público, por lo que implicaba. No estoy diciendo que dentro del reino de ficción no se debería plantear con cosas así, pero siempre todo depende en cómo una persona esté capacitada para bregar con la situación, para escribir, para darle vida. También. No, debe continuar, Ricky, disculpa. Y yo creo que eso pasó también, tuvo esa controversia, el ejemplo que usaste de la historia de amor entre el judío y el nazi en el campo de concentración. Yo creo que Angelina Jolie tuvo algo similar con la última película que hizo, La Guerra de Bosnia, si no me equivoco. Era como que una víctima que había sido incluso violada, si no mal no recuerdo, que entonces se enamora del perpetrador. Y que entonces pasó lo mismo, como que esta gente pues ya ha sido representada históricamente por ser enemigos, y este es el malo y este es el bueno. Y por ende, esto no se debe representar como algo que de una forma u otra tenga una conexión duradera. ¿Sabes? Que también es interesante, todas esas perspectivas se tienen que dar y estudiar y dialogar. Yo nunca le encuentro el uso a decir, eso no se debe hacer, porque entonces no tiene de qué hablar. Es que más allá de uno decir, eso no se puede hacer, yo creo que el escritor también debe tener responsabilidad en la forma en que presenta estas historias. O sea, no caer en discursos estereotipados. O sea, yo creo que no me refiero a ser politically correct, porque vamos, quizás también parte de lo que viene con la sátira es utilizar quizás ese morbo de lo que es incorrecto para darle la cara a la gente. O sea, eso es algo que Timur Vermes hace muy bien en el libro Él ha vuelto, que es sobre Hitler, que resucita en el Berlín del 2014. Entonces, o sea, él te presenta a Hitler chocándose con la realidad de que este es otro mundo donde ve a gente negra en puestos altos, donde hay un negro en la Casa Blanca, donde una mujer es primer ministro, o sea, es canciller, y todos los comentarios que Hitler se tira son tan y tan inapropiados. Uno se ríe, o sea, porque es genial. Pero uno sabe también que hay mucha gente que se va a ofender. Pero está bien escrito. Y yo creo que siempre que un escritor tenga responsabilidad con lo que está escribiendo y que sepas trabajar bien esa historia, mira, go for it. Pero ahí yo estaría en desacuerdo, porque aun con ese mismo ejemplo, en ese argumento, lo que a ti te parece que es que se está tomando de manera irresponsable, otra persona más conservadora podría decir, no, eres un irresponsable porque mira lo que estás haciendo. Que eso es subjetivo, y ahí va mi punto. O sea, nos toca a nosotros criticar y hacer si eso se vuelve famoso o si no, o si eso lo aceptamos o si no lo aceptamos, pero no podemos limitarle a la gente o exigirle a los escritores, hay ciertas cositas que no quiero que me escribas porque me van a ofender. O sea, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? No se debe rayar en la censura. Exacto. Para nada se debe rayar en la censura. Y es un problema porque mucha gente exige de que estas cosas sean políticamente correctas. Y lo que hace es censurar, la creatividad de un escritor, el potencial que puede tener alguien que está empezando simplemente. O algo malinterpretado, o algo que no se está interpretando como con la intención que el autor tenía, y no por eso debe ser eliminado. Bueno, aparte, o censurado. Strange Fruit sacó su primer volumen hace como 2 meses. No hemos visto el segundo. Southern Bastards sacó el cover destruyendo la bandera confederada, y también se formó un revuelo por esa decisión. Pero la decisión de Southern Bastards fue a propósito de poner eso y hacen un statement. Sí,
Que ahí ya yo podría entender como alguien podría decir, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso es un statement claro y en el momento en que salió y con la intención, eso está más claro no puede estar. Que ya ahí yo podría entender como alguien puede, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ellos hicieron, pero podría entender porque alguien puede estar en desacuerdo. Ahora, en el caso de Wade, yo no lo veo como que él está poniendo un statement de que así es como se maneja la raza. Toma, o sea, les digo, yo no sé cómo ustedes lo ven, pero yo no creo que ese es el... Yo creo que todo escritor, todo escritor que aspira a ser un buen escritor aspira también a obtener muchas experiencias distintas para poder escribirle esas experiencias. Uno de mis autores favoritos, Julio Verne, tú sabes a qué lugar él había visitado, depende de qué libro escribió. O sea, si te escribe un libro con un paisaje hermoso en Escocia, tú puedes asegurar que él escribió ese libro estando en Escocia, caminando por todo eso. Y también así con las vidas de las personas. Uno tiene que abrirse a muchas cosas y yo podría entender el hecho de que una persona pues, que no haya tenido mucho contacto con otro grupo, otras fe, otras creencias, escribir sobre esas creencias, pues ahí va a haber una falla. Se nota mucho en las películas estas norteamericanas cristianas, God's Not Dead, y estas cosas que escriben sobre otras religiones, pero del punto de vista de ellos, porque no pueden ponerse el sombrero de otra fe o de la otra creencia del otro grupo, y los hacen ver como estereotipos, y los hacen ver como el enemigo, y los hacen ver como una caricatura. Pero como escritor, o sea, yo no sé cuál es, o sea, si me dicen que Mark Waid es de Alabama, pues yo puedo entender, mira, quizás él ha vivido, ha visto o algo, o ha visto, o sea, en la escuela, criándose, ha visto racismo, ha defendido, no sé cuál es la política personal de él, obviamente. Pero también lo de la experiencia es un poquitito tricky, porque entonces si vas a escribir un drama histórico del siglo XI, pues entonces te vas a tener que recurrir única y enteramente a otras representaciones culturales de ficción. Ricky, o a viajar en el tiempo. O viajar en el tiempo con el DeLorean, tú sabes. Yo digo que se escriba, lo que sea. Es necesario. Exacto. El punto es que nosotros estemos dispuestos a comentarlo y a dialogarlo sin decir, o por lo menos llegar a la conclusión de que sí, mira, todos estamos de acuerdo, esto debe ser censurado, quitado del mercado, y que se nos olvide que esto existió en algún momento en la historia. También el otro problema que tiene la crítica que se le hace a Wade es que yo creo que se están mezclando problemáticas, y están como que mezclando enojo con la industria, porque a mí el problema que yo tengo con la industria en este momento es que Wade puede hacer un cómic así y se vende como un evento. Wade va a escribir sobre racismo. Eso lo hace un autor negro, lo hace Alex Scott, un nombre que está creciendo pero que todavía no ha llegado al nivel Wade, por decirlo así, y es un cómic nuevo más, no es el mega evento que es Strange Fruit para la industria en estos momentos. Y entonces eso sí es algo que uno debe mirar más de cerca que criticar, que todavía muchos autores de color, de otros puntos de vista culturales o de otras experiencias, pues no se les da el tratamiento de evento que tiene, ¿verdad? Los cómics que produce Wade, Snyder, Charles ahora. Sí, y también a eso súmale que en cuanto al arte, tan pronto alguien ojea el libro y se tropieza con esa última imagen donde tienes al Superman negro envuelto en la bandera confederada, ahí la gente se ofendió en cantidad porque juzgando el libro sin leerlo, sin conocer de qué trata, presumieron que estaban diciendo que era un negro que estaba apoyando a los confederados. Y es como, yo creo que tú tienes que leer eso antes de emitir ese tipo de claro, pero ahí también tendría la interpretación de la gente, aunque lo lean. La imagen puede ser muy poderosa también. Y hay ciertas personas que la imagen de la bandera ya de por sí le crea cierto... Aunque lo lean y lo pongan en el contexto y toda la cuestión, hay gente que se ofende, pero volvemos otra vez. Eso no es sinónimo. O sea, tú tienes licencia para hacer eso. Que te digan un montón de cosas, pues te lo tienes que aguantar como escritor cuando te digan todas las cosas que te vayan a decir que se siente ofendido. Pero tú no puedes tampoco decirle, hey, eso va a ofender un montón de gente porque la gente está changuita y vamos a quitarlo. No lo digo en este caso específicamente, lo digo en todos los casos. Pues a mí me ofenden un montón de cosas que leo. A mí me ofende, lo voy a decir aquí, me ofende Donald Trump cada vez que abre la boca y habla. O sea, no le voy a decir al tipo, no hable, quédate callado. O sea,
Me encantaría que lo hiciera, pero no lo puedo hacer, lo tengo que dejar hablar. Sí, yo... También tú tienes que estar consciente de que tú escribes algo y por más que uno quiera creer que sí, nunca va a ser para todo el mundo. Y por más que tú intentes, vas a insultar a alguien. Tú puedes escribir un cómic de My Little Pony, estoy seguro que aunque sea una persona en este mundo se va a sentir insultada. Claro. ¿Sabes? O sea, que me van a decir que soy del diablo. Pero exacto, ya la gente se ofendió porque hicieron los bronies. Pero para allá. ¿Sabes? Y yo creo que dentro del oficio de escritor, la persona escribe sin comprometerse en el sentido de que yo no voy a llevar a cabo mi creación, mi novela, mi idea, simplemente porque va a tratar sobre racismo, va a tratar sobre homofobia, y yo soy una persona blanca o soy heterosexual, y yo no puedo hablar de esas cosas simplemente porque no he tenido esa experiencia. Yo creo que eso no debe pasar, porque entonces estaríamos invalidando toda la literatura que se ha creado por miles de años. Como dice Ricky, el ejemplo del pasado. Sí. O sea, ¿cómo hacemos películas o hacemos historias del pasado si nosotros no vivimos ahí? Pues claro, porque hacemos toda una idea y... No, pero pues, si fuese bajo ese criterio, o sea, una obra que es, yo creo que es fundamental para tanto para la literatura como para el cine y la cultura popular, Frankenstein, Mary Shelley nunca pudo haberla escrito simplemente porque ella era una mujer que no bregaba ni con alquimia ni con química. O sea, y son esas cosas que tú dices, la gente a veces bota la bola. Y estará la gente diciendo, Mary Shelley, push it. Tren persiguiendo. Empezamos a quemar los libros. Pero entonces, Strange Fruit, Strange Fruit de Mark Waid y Jones, Wolf Dallas Scott, han sido unos libros independientes que hemos visto recientes ahora en este año. Pero entonces también hemos visto que tanto DC Comics como Marvel, tanto en Post-Convergence y Marvel en sus Secret Wars, se han tomado quizás unas libertades para exponer ciertos personajes que entran entre estos aspectos raciales. Tenemos de los libros a We Are Robin, la representación de Cyborg también, Miles Morales, América Chávez, Kamala Khan, y ahora el Hulk va a ser coreano-americano. ¿Y cómo ustedes ven esta movida de estos cómics mainstream al tratar de representar más estos personajes dentro de lo racial o jugando con otros aspectos que lo nutren? Bueno, es que recién el boom, no es el boom, es que se dieron cuenta que existen mujeres y la acogida que ha salido también de las mujeres recién, tanto en los cómics como escritoras. Sí, granted, ¿sabes? Son blancas la mayoría, pero se dieron cuenta que probablemente pueden emular eso en otros matices, como en otras razas, otros colores. Y yo creo que eso, por lo menos en el caso de Marvel, yo estoy bastante seguro que eso es lo que quieren hacer. Se dieron cuenta que Kamala Khan fue un éxito, pues entonces vamos a cambiar los otros 2 o 3 con otras nacionalidades distintas para ver si se levantan. Sí. Yo fíjate, yo voy a cambiar algo. Cambié de opinión desde un año atrás en el primer show. Okay. En el primer show yo dije que una de las cositas que a mí me molestaba de Marvel y de DC era que se notaba forzado la integración de personajes de color o de otras culturas en los cómics. Y que lo que mejor era pues tener personajes nuevos, entonces tuviesen un origin story propio. A estas alturas como que dándole más este pensamiento al asunto, como que digo, mira, quizás es bueno que estos personajes que ya están establecidos se den la tarea de cambiar drásticamente, cambiar incluso en cuanto a status quo, que cambien el color, pero que todavía mantenga la identidad del superhéroe principal. Porque entonces algunas veces este tipo de cosas, estos valores que representan los personajes y los superhéroes, quizás con un cambio de color logran establecer un cambio de perspectiva. Entonces quizás ver a un Spider-Man negro ayuda. Y se va a ver forzado, pero quizás estos cambios algunas veces tienen que darse forzadamente. No puede ser algo... Pero cuando estás hablando de gender bending, ¿no? De race bending. Sí. Race bending, perdón. Race bending. Exacto. Pero race bending algunas veces sugiere eso. Pero también
tenemos que hacer la distinción entre el race bending y tú tener un personaje nuevo. Porque en el caso de Spider-Man, o sea, Miles Morales asume el rol de Spider-Man y no es que Peter Parker nunca existió. Y no es que Peter Parker de la noche a la... O sea, se levantó hoy y apareció negro cuando se miró al espejo. O sea, también hay que hacer esas distinciones de lo que es el race bending y cuando se crean personajes nuevos que sean negros para suplir un propósito. Pero Ricky, ¿tú te referías entonces a eso mismo, a personajes nuevos? Que han cambiado, pero con la identidad superheroica de pasada, ¿no? Exacto, Sam Wilson, ¿verdad? Que ahora es Captain America. Miss Marvel también. Gotcha. Pero hasta cierto punto son race bending. Porque, vamos, Miles Morales no es Peter Parker. Pero yo creo que tú no le puedes vender a nadie un Peter Parker negro porque sí. Sí, pero... Siempre... Sí, pero yo no consideraría que eso es race bending per se. Un ejemplo de... Es race bending si lo ves desde el punto de vista del superhéroe como tal. El superhéroe lo tiene otra persona. Ricky, un ejemplo de race bending clásico es cuando en el cómic Superman's Girlfriend Lois decide meterse en una máquina y ser negra por un día para tener las experiencias de una negra. Sigue siendo Lois Lane, pero ahora es negra. Es race bending. Yo diría que un ejemplo, porque ya iba dentro de la narrativa, ya es la historia de cómo lo hizo. Diría que un ejemplo más directo de race bending es lo que hicieron con Fantastic Four, con Storm, con Johnny Storm. De momento, pues Johnny Storm era negro, lo mismo. Pero en ese caso, a mí me pareció bien interesante porque ellos supieron jugarlo. Ellos alteraron el origen de la familia Storm para hacerle una familia que estaba adoptando a uno de los dos hijos, y en este caso adoptaron a Sue, que es la blanca. Y en ese aspecto ellos jugaron con ese origen de la familia. Y a mí me pareció súper cool. Pero sigue siendo Johnny Storm, a lo que me refiero. O sea, no es Vigo Storm o qué sé yo, Vigo Rodríguez, whatever. Sigue siendo Johnny Storm. So. Pero quizás yo lo digo, ahora pensándolo bien, pues quizás uno lo puede ver dentro de dos registros. El título de superhéroe como sí puede caer dentro de race bending porque sigue siendo el mismo personaje, el mismo superhéroe. Sí, el superhéroe. Superhéroe sigue siendo Spider-Man. Lo que pasa es que ahora la persona que está debajo del disfraz es nuevo, pero va a seguir intentando representar los mismos valores hasta cierto punto. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, lo que se cambia es, ¿sabes?, la identidad de la persona que está debajo del disfraz. A menos, bueno, sí y no, Ricky, porque, por ejemplo, si tomamos el ejemplo, esto no tiene que ver con raza, pero sí me vino a la mente de Azrael en Batman, cuando asume el manto de Batman, toma una personalidad diferente. Aún con el manto de Batman, tú te das cuenta que no es Batman. Entonces, yo sé que no tiene que ver con raza específicamente, pero sí es otra persona que coge el manto y aún siendo la identidad de ese superhéroe, sí puede mostrar traits de ser otra persona. Así que podría funcionar, pero hay veces que el escritor puede ser un poquito más creativo y hacerlo ver que aún bajo esa identidad sigue siendo de raza negra. O sea, se sigue notando de alguna manera u otra en el caso de la raza. Y... sí. De acuerdo. Mira, y en el caso de We Are Robin, porque We Are Robin juega con el imaginario o lo que representa Robin en cuanto a justicia y la juventud, pero en este cómic lo exploran en colectivo. Exacto. Entonces, una de las imágenes, la imagen principal de cuando salió We Are Robin, que muchas personas lo presentaron como el Robin nuevo, es este chico negro en la portada. ¿Qué tú piensas? Incluso sale en la serie regular de Batman y creo que lo están desarrollando con miras de que sea el próximo Robin. Todavía no lo han oficializado, pero para mí que por esa línea es claro. Pero por el momento no lo es. Ok. ¿Y tú, Gabo? Yo no he leído We Are Robin, no estoy muy familiarizado con el asunto. Pero We Are Robin es interesante en el sentido de que de la idea del colectivo, muy bien mencionas, pero que entonces ahí sí tú puedes empezar a deconstruir como que la figura del superhéroe en sí, porque entonces Robin
tú le permites al personaje de Robin, al superhéroe en sí, representar una serie de valores distintos y le das como que heterogeneidad a la identidad. Es lo que le hace falta a muchos de estos personajes, ¿sabes? Algunas veces tú cambias el personaje, como digo, el alter ego cambia, pero el superhéroe no. Y esa distinción es bien importante, porque eso algunas veces es lo que mucha gente se espera, y de momento tienes como que dos historias cogiendo paralelas, pero para direcciones opuestas. O sea, Miles Morales sufre una serie de cambios en su narrativa, pero cuando se pone el disfraz, se le trata como Peter Parker. Y eso ya recae en el escritor, como todo. O sea, eso depende de cuánta complejidad le quiera dar, en este caso Bendis, a Miles Morales cuando está vestido de Spider. Sí. Pero eso a mí me gusta que no pasa con We Are Robin. En We Are Robin, este grupo de muchachos deciden ser todos Robin. Y todos entonces ayudar a Batman, ya sea Jim Gordon o Bruce Wayne, en la misión de proteger a Gotham. No, y que también en We Are Robin juega con esta idea colectiva que se creó desde el Occupy Wall Street. Que este cuerpo de gente asume un rol importante para hacer algún tipo de política o hacer su justicia a lo que creen injusto. Y a mí eso me parece bien interesante. No lo he podido seguir leyendo, pero ese primer issue y el segundo fueron muy buenos. Sí, creo que yo leí hasta el tercero, que fue de los últimos que salió, y sigue interesante, porque se están tomando riesgos con el personaje y lo que representa. Yo creo que ahí está la clave. No, quizás a lo que yo me refería con el comentario de race bending ahorita, pero que estoy más de acuerdo con lo que establece Yanko, es eso, que algunas veces cambia un personaje, pero el superhéroe se queda igual. Y Robin está intentando cambiar ambos. Entonces, pues, va a intentar operar dentro del ejercicio de que la figura del superhéroe cambia y el alter ego también. Sí. Ahí es donde se efectúa el cambio de verdad. Eso es lo que a mí me preocupa un poquitito de Strange Fruit, que el personaje Superman sea un Superman pero negro. Porque ya Superman tiene historias en las que ha ido para el sur a separar a las peleas entre, o por lo menos a parar, ¿verdad? Crímenes raciales, etcétera, etcétera. Sí, a mí cuando yo leí Strange Fruit, una de las cosas que me tomó por sorpresa, y se los comenté a ustedes, Strange Fruit está muy bien escrito, pero no se siente innovador. Exacto. Strange Fruit bien pudo haber sido una historia de Superman en algún momento, y ya, ahora mismo tú la lees, se siente como una historia de Superman, simplemente con personajes que no son Superman. Oye, no, también hay que pensar que nada más que tenemos la primera entrada y que termina justamente cuando el personaje llega, que no es... No, claro, pero que dentro del mismo imaginario en que aparece este personaje, cómo se va desenvolviendo, ese final que, o sea, ese final es como un clímax. Tú, por lo menos en mi caso, yo sentí que ya lo había leído anteriormente. No me sorprendió. Fue una buena lectura. Yo creo que está hecho para eso porque quiere ser un Superman, quiere ser el doble de la película, de la historia de Superman, pero con un personaje negro, y creo que después de esto que iba a venir un cambio, pero ahora yo no sé si Wade tendrá miedo de hacer algo, por lo tanto. Sí. Bueno, pero yo les iba a hacer una pregunta. ¿Cómo compararían entonces Strange Fruit con Django Unchained? Porque es básicamente la misma premisa. Estás cambiando una figura mítica de color. ¿Sabes? En este caso sería la del vaquero. Pues, o sea, en el caso de Strange Fruit es el superhéroe, y en el caso de Django Unchained es la del vaquero. Entonces, sí, pero en Django Unchained tienes al blanquito alemán todavía al lado, pasándole la mano. Después que toman esto, pero yo vi como hasta la explicación que hacen del personaje de Christoph Waltz. Él es alemán, él viene de Alemania, y allá como no bregaron con esta cuestión de esclavitud a la misma magnitud, pues no entiende por qué todavía hay segregación y esto. Pues eso como que yo vi que lo excusó, yo vi que como que trataron, ese fue el propósito de esa línea y de todo ese personaje, excusar esto que ellos van a hacer. ¿Sí? También de una visión de extranjero que dice, mira, yo no entiendo por qué Estados Unidos sigue dentro de esta línea de pensamiento. Y hubo gente que se molestó con el director, con Quentin Tarantino, por usar la palabra N. Sí, pero todo el mundo se molesta con Tarantino en algún punto.
Sí. La gente pone changuita con Tarantino. Sí, y yo creo que, no sé, aquí volvemos y tocamos un poco el territorio del programa sobre ser PC. Y mira, yo creo que ya hay gente que simplemente se queja porque se queja. Y ya recientemente hemos tenido muchos episodios de estas quejas. Pero si tú siempre vamos a terminar en lo mismo. Si tú tienes buena escritura, si tú no estás utilizando unos conceptos simplemente por utilizarlos y están bien trabajados, mira, go for it. O sea, crucifica a Cristo 5 veces, I don't care. Just do it good. O sea, y un buen ejemplo, un buen ejemplo para decir esto del PC culture ahora es bien interesante porque yo creo que se desarrolla más y tiene como que más vigencia gracias a la internet, porque uno de los cómics que más controversia hubiese generado si hubiese salido ahora es uno que se llama Scout de Jason Aaron, que no sé si saben de él. No lo he leído, pero conozco su existencia. Exacto. Scout básicamente explora la cultura de las reservaciones de nativos americanos en Estados Unidos, pero la explora desde el punto de vista casi mafioso, como ciertos líderes de comunidad de nativoamericanos crean estos imperios a través de casinos, y entonces como, ¿verdad?, hacen que crean su propio sistema de clase y van entonces subyugando y oprimiendo a los nativoamericanos más pobres, a los que siguen siendo tradicionales, etcétera, etcétera. Y Sonaron es del sur también, que yo sepa no tiene sangre nativoamericana tampoco, pero escribió un cómic muy bueno, muy bien informado. Yo escuché una entrevista los otros días, él nunca fue a una reservación nativa a hacer research, y fue para Vietnam para escribir un cómic de Captain America en Vietnam. Sí, por ahí tú ves cuál es la diferencia de los estándares de alguna gente en Estados Unidos. Exacto. Tú puedes hacer algo de los negros y rápido vas a tener riots, pero hay gente que quiere que se elimine el nombre de los Redskins del equipo de fútbol hace años y no logran nada. Exacto. Entonces, hay una diferencia en causa que lamentablemente es como que mi grupo es más o menos que el tuyo y pues se le dan importancias distintas. Sí. Pero ahora que estábamos mencionando esto, yo me recordé de un momento que hace mucho tiempo, que en el 2001, cuando salió Dave Chappelle por primera vez, que en su primer episodio él hizo un skit, un texto de comedia sobre un miembro del Ku Klux Klan negro, y él mismo se vistió con la ropa del Ku Klux Klan. Sin embargo, eso pues nadie lo vio, sí fue impactante, pero nadie lo vio como malo, como malo, ni de los blancos ni de los negros, lo vieron como cómico. Pero si un blanco entonces se apodera con algo de los negros, pues sí, todavía estamos al punto de que hay problemas. Yo en particular diría, pues si se puede usar la metáfora de All Black Lives Matter. ¿Qué se dice? Sí. Black Lives Matter. Exacto. No estamos tratando de decir que All Lives Matter con los cómics. A ver, el que Mark Waid pueda escribir un cómic sobre esto y reciba la atención que recibe y por otro lo haga y no reciba esa atención como lo fue el libro que leíste recientemente, Vero, de Incognito. A ver, ese libro es básicamente algo que tú encuentras de casualidad. Lo mismo pasa con otros cómics que han salido a través de los años, de autores no tan conocidos que trabajan el tema, que se convierten como que en curiosidades, cosas que tú de momento te topas con ellas y dices, mira, esto es un buen cómic que trabaja el tema, no sabemos por qué no ha recibido. No, es que también muchas veces lo que sucede es que son libros que los tiran en imprentas más pequeñas, o sea, Incognito de Matt Jones, ¿verdad? Johnson. Matt Johnson. Lo tiraron en el 2008 con Vértigo. Vértigo fue quien lo lanzó. Entonces, pues es una imprenta pequeña. Sí, Vértigo tiene bastante reconocimiento. En ese momento, Kate Berger era la directora, la editora general de esa imprenta. O sea, ella fue la que descubrió y trajo a los Estados Unidos la invasión británica. Con Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison y un montón de otra gente, ¿sabes? Y ella pues sí ha tenido un buen ojo y ha logrado encontrar a estos autores que son muy buenos. Pero
son imprentas pequeñas, a diferencia de que cuando, qué sé yo, por decir Alison Bechdel tira una novela gráfica con una imprenta más grande de reconocimiento mundial que tiene traducciones y todo eso, pues sí crea más revuelo. Entonces en ese momento que no es que mi tragedia sea más grande que la tuya, pero más gente está leyendo Fun Home de Alison Bechdel que Incognito. Simplemente por una cuestión de mercado. Pero es una pena porque mucha gente se priva de todos estos libros geniales. O sea, Incognito es la historia de este reportero que es de tez clara en el sur de los Estados Unidos, tiene a su familia allá todavía, y él se hace pasar por blanco para poder infiltrarse en el mundo de la supremacía blanca y del Ku Klux Klan. Entonces, cómo él utiliza ese poder que le da poder disfrazarse de blanco para exponerlos y pues dar a conocer lo que está pasando en el sur. Es genial, o sea, el valor. Hay una escena que a mí me encanta, que es cuando él está presentándose. Él dice assimilation as revolution. A mí me voló la cabeza. Y más en toda la cuestión, en todos estos distintos debates que han surgido a causa de los disturbios raciales, pues de la masacre de Charleston. Exacto. La masacre de Charleston, que se llevó la vida de 7 personas negras por un muchachito blanco que tenía un manifiesto de por qué lo estaba haciendo, y era todo racially fueled, o sea, era de un gran sesgo racial. Esto sucede en los Estados Unidos justo cuando tenemos un presidente negro. Tenemos un presidente negro, Barack Obama, y ver a Barack Obama estar en la iglesia y cantar Amazing Grace, pues te dice quizás que los tiempos están cambiando un poco, no a la velocidad que uno quiere, pero sí cambia. Pero entonces esta representación la estamos viendo en los cómics, y en los cómics, ¿ustedes creen que es algo que se ve natural o lo estamos viendo un poquito forzado? Pensándolo en los tiempos en que estamos viviendo y cómo ha ido incrementando la representación. Pues yo, como dije ahorita, yo lo veo un poquito forzado, pero a diferencia de como pensaba anteriormente, ya no me molesta. Porque yo creo que estas cositas hay que forzarlas. O sea, algunas veces no nos resistimos a pensar ciertos personajes y ciertas historias porque tradicionalmente tal personaje es blanco o porque este personaje se supone que se enamora de esta otra personaje que también es blanca. Pues mira, quizás entonces hay que presentarle al lector y confrontarlo con otras calidades. A ver si dentro de lo familiar logran aprender o por lo menos interactuar y contemplar otras alternativas. Así que por lo menos a mí, yo lo sigo viendo forzado, pero no me molesta. Yo creo que a esta altura tiene que ser forzado. Sí, yo creo que se tiene que forzar al lector también a exponerse. O sea, tú llevas dándole por cuchara héroes blancos toda la vida. Mira, si es por ellos no te van a leer otra cosa muchas veces. Y ahí pues yo coincido en lo que dijo Rosa Colón de Soda Pop una vez que fue al programa, que ella creía que se tenía que obligar a la gente a leerlo. O sea, era esa exposición. Y sí, yo creo que es necesario. ¿Qué pasa como hoy día? ¿Qué pasa como cuando tenemos hoy día estudiantes que no quieren leerlo y citan libertad de religión para no leerlo? Sí, pero por ejemplo, en los cómics, tú tienes personas que llevan años siguiendo la historia de Superman. Y de momento, Grant Morrison va a escribir este run. Y en este run, un issue te presenta a Calvin Ellis, el Superman negro de Earth 24 o 23, que es el presidente de los Estados Unidos, y la gente lo leyó porque era Grant Morrison. A muchas personas no les gustó, pero lo leyeron, y ese momento breve de exposición, simplemente para decir, mira, no me gustó, pero por lo menos lo estás exponiendo a que vean a un personaje distinto. Exacto. Y eso para mí es muy importante. A la hora de la verdad, que se quejen lo que quieran, ¿sabes? Pero es importante que esa exposición esté. Pero es que la queja es eso. ¿No se acuerdan cuando se quejaron de Fantastic Four, de Johnny Storm negro, y cuando vino la película
nadie lo menciona porque pues obviamente hubo otras cosas, pero al fin y al cabo, ¿para qué van a hacer eso? Siempre la gente, yo me acuerdo la controversia que se dio con la película, la adaptación al cine de Hunger Games. Con la adaptación al cine de Hunger Games hubo un personaje, una nena, que sale en el cine, la pusieron negra. Y la mataron. Y la mataron. Y eso fue, bueno, salió en todos lados, gente molesta, pero no porque murió ni nada, sino porque era negra. Y no porque era la gente estaba molesta porque decía, es que se supone que fuera blanca, ¿no? Eso era, que en el libro era blanca. Y salió negra, esa era la molestia. Y pues la gente, pues, o sea, no por eso, tú sabes. Es mejor, exacto, dialogarlo, llegar a unos puntos, identificarlo y decir, que mira, esto no funcionó por esto. A la próxima vamos a ver si hacemos una historia más interesante, no más politically correct. Puedes matar a un personaje que sea negro, pero coño, ¿sabes? Dame un poquitito de más background, dame una narrativa que sea más interesante, que trabaje el tema de una forma nueva. No mates al personaje minoría porque ya eso es lo que todo el mundo espera. Exacto, ¿no? Yo lo veo dentro de ese punto. Sí, y eso es lo que se busca, que haya innovación, que se justifiquen bien las acciones y que la escritura se sienta que fluye. Y yo creo que ese cómic de Grant Morrison, Action Comics 9 del 2012, fluyó completamente. O sea, eso fue justo para el reboot que hizo DC Comics de su línea, el New 52, si no me equivoco. Exacto. Entonces, ahí funcionó, estuvo bien escrito, no fue una historia que tú dices, wow, esta es la mejor historia que yo he leído de Superman, pero fue una buena exposición. Y yo creo que dentro de los cómics mainstream eso se está trabajando mucho, o sea, Multiversity pues nos expuso esas cosas, Secret Wars está haciéndolo a su manera, y Image Comics pues también, o sea, Image Comics desde que salió pues tuvo esa primera década que era bien blanca, pero dentro de los últimos 15... Pero Spawn es negro, Al Simmons. No, sí, pero... Eso fue algo... Pero sí, cuando digo que es un... O sea, tuvo esa primera década que era bastante blanca, me refiero en que era dentro de unos estereotipos totalmente caucásicos, versus estos últimos 15 años donde Image Comics sí se ha atrevido a ir un poquito más allá. Y tenemos The Wicked and the Divine, tenemos Beach Planet. Y son... Creo que son de los más variados ahora, ¿no? Sí, y son geniales, o sea, y juegan con ese tipo de diversidad. A mí lo que sí me parece curioso es que aunque se atreven a presentar... ¿Perdón? Saga también. Saga, por ejemplo. Pero aunque se atreven a presentar personajes negros, todavía yo no he visto que hayan personajes asiáticos, orientales o de alguna otra etnicidad que fluya tanto. Los hay, lo que pasa es que están bien estereotipos, o sea, muchos de ellos. Mira esta Cassandra, la Batgirl, que estuvo básicamente como la Batgirl principal después de la Batgirl que conocemos ya, Barbara Gordon, por bastante tiempo en el titular, bajo el título de Batgirl. Pero era lo mismo, era asiática, vomita asiática, sabía de técnicas de karate. Mira, para mí uno de los cómics más variados que se siente es Beach Planet. O sea, Kelly Sue DeConnick y Valentín Delandro han hecho algo genial, porque no tan solo se han dedicado a presentar personajes, qué sé yo, asiáticos, hispanos, dentro de este mundo distópico del Beach Planet, pero que los personajes centrales son mujeres negras. Y la forma en que él está trabajando, o sea, su historia de cómo se les humillaba porque tenían el pelo rizo o eran más llenitas, el color de su piel, cómo era apropiado para que una mujer negra se vistiera versus una mujer blanca, qué cosas tenía que hacer una mujer negra versus una mujer blanca. Yo creo que ese tipo de dirección que tomó Kelly Sue DeConnick fue bien acertado, porque de momento te puso totalmente... O sea, en luz pública lo que surge con estos conflictos raciales. O sea, aquí mismo te lo dicen en Puerto Rico. O sea, cásate con un blanquito para mejorar la raza.
Ya, verdad, o sea, sí. y son cosas pues que uno unas veces las deja por desapercibidas, pero aquí Kelly Sue te dijo, mira, no, esta es la que hay, brega con eso si no te gusta, y lo trabajó de una forma genial. Y está vendiendo, que es lo interesante, ¿sabes? Que es un cómic que ha sido acogido por los fanáticos y que están pidiendo más. ¿Sabes? ¿Sí? Que por eso yo veo que yo por lo menos en este caso veo a Marvel un poquitito más adelantado que DC. DC todavía está aferrado bastante a la tradición. Está cambiando con algunos personajes, pero por ejemplo, ellos tienen una serie nueva de Cyborg y eso pues es algo que verdad que uno tiene que reconocer, pero Cyborg no es un personaje nuevo, tampoco. ¿Sabes? Un personaje que lleva su tiempo saliendo en el cómic principal de Justice. ¿Sabes? Que tampoco es que están tomándose riesgos con personajes ya establecidos de mucha más exposición. ¿Sí? ¿Sabes? Que yo por lo menos ya pronto, dentro de año y medio, el equipo principal de los Avengers, todos van a ser casi diferentes. Ya Captain America no es Rogers, Hulk no va a ser Rick Banner, ¿qué más tenemos? Marvel, que ya eventualmente va a estar también los Avengers, no es Danvers, y Spider-Man no es Peter Parker. Así que ya tú tienes un equipo principal de personajes importantes establecidos históricos que no son sus alter egos originales. Eso DC, yo no lo veo contemplándolo aquí de 2 o 3 años van a seguir siendo los Bruce Wayne, los Clark Kent y los Diana. Sí, DC. Por lo menos yo lo veo. DC con el post-convergence. Si ellos hubiesen aprovechado el evento de Multiversity, o sea, Grant Morrison les creó todo un universo que pudieron haberle sacado mucho provecho, pero desaprovecharon esa oportunidad. Y ahora mismo yo no creo que vayan dirigidos a tratar de representar ese tipo de diversidad que uno busca. Marvel sí, Marvel de verdad que uno tiene que decirlo. Exacto, pero míralo de esta forma, en el título principal de Justice League Batman es Bruce Wayne, y en el título principal de Batman es Jim Gordon. Tú sabes que ellos se resisten hasta hacer ese tipo de transición. Tú sabes que DC y que por eso es que yo creo que DC también está perdiendo lectores. Es por eso, porque se tiran unos riesgos que son interesantes, pero que son con personajes donde tú te puedes arriesgar un poquito. O sea, con los Superman y los Batman te tiran unos riesgos a medio. Y lo puedes hacer con The Snyder, pero en Justice League se queda Bruce Wayne porque Justice League es el cómic que más vende de DC y eso no lo podemos hacer. Así que es tricky, ¿sabes? Por eso como dije ahorita, se tiene que forzar y algunas veces se tiene que dar a la mala. Entonces te pregunto, porque tú que eres mi Marvel guy, me habías comentado que Giant Man ahora también va a atravesar por un cambio. Sí. Cuéntame de eso, por favor. No recuerdo, yo creo que Gabo fue, de hecho tú lo leíste, ¿verdad, Gabo? El cambio de... Yo sé que es... no, eso no lo he leído. Yo sé que... Ay, no, discúlpame, Ricky. Es que este es un segmento de las noticias inventadas de Ricky. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Ya, Ricky, defiéndete. Tírala ahí, que eso que tú lo ves por Facebook, lo dices para adelante. Me dice que me la estoy inventando y porque no saben de las noticias. Lo que pasa es que estoy buscando. Exacto, en el Annual número 1, en el Ant-Man Annual número 1 se revela que Hank Pym se fusionó con Ultron en el Marvel Original Graphic Novel Series que ellos tienen, Age of Ultron, ¿verdad? Y entonces pues ese Ant-Man de Hank Pym quedó vacante y ahora va a ser un personaje de color de la comunidad LGBT. Por eso no digo si era trans o era just gay o whatever. Pero sí, va a atravesar cambios heavy. Digo whatever en ese sentido porque es que son tantas tenéis las variaciones, pues no sabía cuál es. Okay. Pero sí sé que va a ser un hombre de color... va a ser un hombre de color queer. Exacto, hombre de color queer. Okay, es interesante, pero salió de la nada. O sea, ahora hay que ver si la gente le gusta. Pero, sí, como dije ahorita, hay que forzarlo. Un reclamo que he estado viendo mucho por Twitter es que, por ejemplo, que expongan más a América Chávez. O sea, G. Willow Wilson
en A-Force le dio unos primeros issues bien importantes a América Chávez y de momento pues desapareció por la trama. Y a la gente le ha interesado y quiere ver más de este personaje. Sí, de hecho los reviews dicen que A-Force como que empezó muy bien y de momento decayó. O sea, que tenía el potencial de ser un cómic que trabajaba el tema de los feministas y de los racial, y de momento se convirtió como que standard superhero film. Pues mira, va bien. Yo siento que va bien. Yo leí los primeros dos, el tercero no lo he leído. Y los primeros dos están muy bien escritos. Me parece que todavía, o sea, siguen trabajando el tema, no sé si llamarlo feminista, pero sí la presencia femenina. Quieren trabajarla muy bien y se nota. El problema también es que dentro, o sea, el issue, la forma en que yo lo vi es que están inmersos en toda la burocracia de Doom. Y obviamente pues esa burocracia de Doom en el Secret War tiene importancia sobre lo que está sucediendo afuera. Y con lo que están ellas luchando fuera del mundo que es una variante de Themyscira. Me imagino que cuando se acabe el Battleworld y si sigue como título, bregará con más. América Chávez también sale en Secret Wars 2099 y también en Secret Wars también en 2099, en Battleworld 2099 y es lo mismo. Todo lo de Battleworld se tiene que atener a lo de Secret Wars, por lo tanto no esperaría mucho ahí. Sí. Ahora cuando y que ya por lo menos A-Force tenemos conocimiento que va a ser un título oficial. Así pues por eso, que cuando empiece ese título standalone, me imagino que ahí bregarán con mejores aspectos. Exacto. Pero sí, Ant-Man va a cambiar. No son inventos de no lo he encontrado, por lo tanto no tiene el sello de entre paneles todavía. Exacto. Por ahora sigue siendo parte de tu segmento oficial, Ricky. Exacto. Yo también lo estoy buscando. Los bits sin confirmar de Ricky. Te voy a poner una musiquita y todo para el programa, para ese segmento. Sí, hay que ponerle como la musiquita de cuando SpongeBob decía bits. Imagination. Imagination. Bueno, y antes de cerrar, que algo que es bien interesante y casi nadie lo menciona cuando se habla de superhéroes negros, y es que la gente siempre olvida que Blade existió. Eso yo te iba a decir ahorita. Blade. ¿Quién A la Blade? gente se le olvida Exacto, ¿ves? Blade. Yo creo que empieza con la noción de que nadie ve a Blade como un superhéroe como tal. ¿Tú crees? ¿Cómo? Que hay mucha gente que no ve a Blade como... Yo no lo veo como un superhéroe como... para mí es un cazavampiro, es como que pueden... Pero el tipo tiene poderes. Pero no... O sea, yo pero vamos, no podemos caer en la eterna discusión de que hace a un héroe super y que lo hace normal. Pues pero es que ahí la película es como se siente. Sí. Y pues, la película, mucha gente no lo siente. Sí, no, la película al menos para mí, yo sentí que lo trabajó dentro de los super, como sus habilidades y todo eso, como las trabajó. Pero la gente olvida que eso existió, que yo creo que fue quien impulsó el cine de Marvel. Prácticamente. Sí, o sea, porque salió Blade, tuvimos Daredevil, tuvimos Elektra, pero realmente nadie se acuerda de esas dos porque son malísimas. Así que Blade es lo que cuenta. Pero Blade no pinta como una película de Marvel. O sea, su adaptación no se siente que es una película, la fórmula de Marvel que ves en Elektra. Es que fue la primera que abrió este universo y pues tiene un tono distinto por eso mismo. Blade se siente como una película de acción previa al tipo de acción de la fórmula de cómics. Exacto. De hecho, la película donde tú puedes trazar el origen así como tal de las narrativas del cine de Marvel de ahora es Iron Man 1. Sí. Exacto. Sí, me parece que ese es muy buen punto de partida para la fórmula. Pero se sigue distinguiendo de Elektra y de Daredevil, o sea, sí. Daredevil la película. Sí, porque Daredevil la película y Elektra seguían jugando con la narrativa de acción, esa cuestión de... Estilo Hulk de Ang Lee, básicamente, sí. Que era malísima. Exacto. Pero Blade como que se separa, Blade, vuelvo y digo, Blade, yo no supe que
que Blade tenía ninguna relación con Marvel hasta mucho después. Pero o sea, en ese tiempo. Yo cuando me enteré fue cuando empezó la presentación. ¿Cómo se llama esa parte de la película? Cuando están con los créditos iniciales. Sí, que te lo ponen en los créditos iniciales. Pues que sale la libretita de Marvel. Sí. Pues ahí fue que yo me enteré y dije como que, ¿what? No, yo no recuerdo haber visto eso cuando la vi por primera vez, pero recuerdo haber visto la película y sentirse como una película de acción y normal, la vendieron como una película de acción normal. Sí. Pero es el primer héroe negro que vemos en la pantalla grande. O sea, esto fue, ¿qué año salió Blade? 97. 98, 97. Sí. 97. O sea, en 1997 Marvel nos tiró el primer superhéroe negro a la pantalla grande. Fast forward 2015 y no tenemos ninguno. Exacto. Ahora que va a salir el cómic, ahora que va a salir el cómic nuevo de Blade, que va a ser la hija. Y en el final de Avengers 2, el teaser fue Falcon. Exacto. Pero ya, ese ha sido el único hint de que hay gente negra en el universo de Marvel. Yo estoy con Gabo en que yo no sé, tenía que analizar mejor el personaje, pero yo no veo a Blade como un superhéroe. O sea, depende cómo lo sientas. Sí. Tal vez si lo analizo y puedo encontrar algo, pero no sé. Como lo trabaja la película, lo trabaja como superhéroe. Exacto. Cae dentro de las definiciones clásicas de superhéroe. Ahora, el Ant-Man nuevo, que va a ser Giant Man, se llama Ras Malhotra. Raspame. Para que vean, Gabo no sabe buscar noticias, pero la encontré yo. Papá, tú tuviste que buscar y la encontraste en The Onion, ¿verdad? No, está en Comic Book Movie, así que pueden verificar. Okay. Ya yo creo que Giant Man va a tener una serie nueva para que Ant-Man se mantenga como storyline, pero entonces Ant-Man pues ya es nueva persona. Sí, para que no sepa el origen de Ant-Man, Hank Pym cambió como por 4 o 5 trajes, que era Hank Pym, Ant-Man, Giant Man, Goliath y Yellow Jacket, y pues todos esos personajes después se quedaron en el aire versión de uno de los poderes de él, y entonces Ant-Man va a ser Scott Lang, que es el que vimos en la película, y entonces esta nueva persona va a coger ¿cuál era? Giant Man. Giant Man, ahora va a ser Giant. Y no sé si llegó a haber otro Goliath después de que lo mataron en Civil War. No creo. Ok, pues se quedó vacante. Si no me equivoco, también era negro ese Goliath que mataron en Civil War. Sí. Pero ahora lo parece que lo quieren dejar por buen tiempo, porque para eso están siguiendo el ejemplo de Miss Marvel, que es el mismo que está haciendo DC con Doctor Fate. Uh-huh. Que no sé si están al tanto de eso. Cuéntanos de eso. Doctor Fate ahora, después de Convergence, es mucho medio de eso, si no me equivoco. Pero lo están vendiendo como un cómic más adulto, más que nada. El problema que tiene es que yo creo que quiere ser demasiado como Miss Marvel. Okay. Y entonces, como que tiene toda esta mística de mitología egipcia y de magia egipcia y de los dioses de antiguos y de los poderes que salen y que nacen de eso. Y entonces pues tienes un personaje que como que de momento se convierte en Doctor Fate, pero no sabe qué hacer con los poderes, pero quiere ser un superhéroe clásico. Es lo mismo de Miss Marvel, pero Miss Marvel se siente más genuina y el de Doctor Fate como que no está escrito, se nota que quiere parecerse a Willow Wilson. Uh-huh. Entonces pues como que los chistes nunca caen como se supone, es un poquitito demasiado es simplificado, Miss Marvel light, y ya Miss Marvel es bastante light. Lo que pasa con Miss Marvel es que se nota que Willow Wilson se está escribiendo ella misma en ese libro. Y eso se nota mucho. Sí, se siente... El tema le gusta porque ella tiene Cairo y Air que tratan el tema. Es un tema suyo, o sea, tiene Cairo, tiene Air que toca esos temas, ella es bien vocal, o sea, ella es una mujer practicante del Islam. Exacto. Y ella... Me refería a que eso es lo que ella pasó en su vida. Se nota que cuando chiquita esas fueron las cosas que ella pasó. Y por eso es que se siente tan natural, porque ella me imagino que pasó por esas cosas. Sí, no, se siente bien orgánico en la forma que se da, no se siente forzado. Y yo creo que ahí volvemos un poquito a lo que quizás se refería Ulises Farina cuando hablaba de la experiencia.
es que que la creación se sienta orgánica, que no se sienta forzado. Y yo creo que ahí es donde fallan muchas de estas casas. Y yo creo que eso es algo de lo más importante que uno debe ver a la hora de explorar estos temas dentro de los cómics y en cualquier tipo de literatura. Ya hoy pues cumplimos nuestro primer año de estar haciendo Entre Paneles, así que les quiero agradecer a todos por estar acompañándonos. Esto ha sido un viaje bien chévere, que nos lo hemos disfrutado un montón. Finalmente ha sido posible llevar a cabo esta idea, este invento mío, y que ustedes también me han decidido acompañar. Gracias a Ricky y a Gabo porque accedieron a esto, y a Yanko porque terminó obligándolo. Sí, yo entré después, celebramos también ese aniversario, celebramos todos los aniversarios que podamos celebrar. Sí. Pero hay que recordar a la gente que si no han escuchado esos primeros capítulos, que los busquen en YouTube o en iTunes, que están. Primero un año, y no esperen mucho porque cuando estábamos empezando y se nota medio raro, pero poco a poco eso fue donde nacimos. Todos los shows empiezan así que... Sí, por eso que eso es... Tengan paciencia. Ese primer episodio fue sobre Ferguson y sobre la raza y sobre cuántos héroes negros habían en los cómics prácticamente. Hoy pues cerramos el círculo al cumplir un año, así que les quiero agradecer a todos los que nos han estado escuchando a través de todo este tiempo, los que nos han dado sus sugerencias para programas, a los que nos han dejado sus reviews en iTunes. Se les agradece un montón y los exhortamos a que sigan dejando reviews a los que no han tenido tiempo de hacerlo, y que nos sigan por Facebook, por Twitter y por YouTube, Entre Paneles. Así que nada, hasta la próxima.